Amadas hermanas, les saludo en el amor del Señor, en esta nueva mañana que el Señor nos regala. Ya el último día de nuestro taller de mayordomía, contenta porque el Señor ha sido fiel, nos ha permitido preparar estos videos y aquí estamos ya culminando la tarea encomendada. Así que hoy día nos queda ver dos temas, que es el servicio al Señor y la administración de nuestro tiempo. Vamos a comenzar con nuestro trabajo en la obra del Señor o el apoyo a los ministerios, como quiera llamarle, y dejé un versículo base que está en 1 de Pedro 4:10, que dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que bueno, habiendo establecido nuestras prioridades, acerca de que lo más importante es nuestra relación con el Señor, cultivarla diariamente, darle el lugar adecuado que tiene nuestra familia, ¿cierto? Independiente de cómo esté constituida nuestra familia, pero ellos tienen, es nuestro primer ministerio, como lo hemos dicho en los devocionales anteriores, y en algún minuto nosotros tenemos que también trabajar en la obra del Señor. Fuimos llamados, ¿cierto?, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos que cumplir la gran comisión de ir, ¿cierto?, por el mundo predicando el Evangelio del Señor, haciendo discípulos, trayendo nuevos creyentes a la iglesia, pero una vez dentro de la iglesia hemos de trabajar también en la edificación del cuerpo de Cristo, de conservar a los creyentes que ya lo son. Y bueno, la palabra del Señor en el libro de Romanos 12 y en 1 de Corintios 12 y otros pasajes pequeños en otras cartas, hablan acerca de que a todos nosotros se nos dieron dones espirituales, los reparte el Espíritu Santo como Él quiere, y son capacidades sobrenaturales, ¿cierto?, porque vienen de lo alto precisamente para contribuir en la obra de Cristo. Y todos tenemos al menos un don, y la idea es que nosotros sirvamos al Señor y colaboremos con la expansión del Evangelio, con el avance de la obra hasta que Él vuelva o hasta que Él nos llame a su presencia, administrando estos dones. Entonces, lo primero es, como yo siempre digo, la palabra nos enseña también en Corintios 12, que nosotros somos un cuerpo, ¿ya? La iglesia es un cuerpo. Y un cuerpo está integrado por muchos miembros que cada uno cumple una diferente función. Y yo siempre digo de manera gráfica, por así decirlo, que en la iglesia no existen hermanos apéndices, ¿ya? ¿Por qué digo eso? Porque el apéndice es un órgano de nuestro cuerpo, no sé si es un órgano, no sé si se llama así, no soy del área de la salud, pero digámosles que es un órgano que uno puede prescindir de él, y a veces es mejor sacarlo, porque más causa problema que lo que aporta. Entonces, si nos quitan el apéndice, no pasa nada. Entonces, en la iglesia no debiera ser que existan hermanos apéndices, que si los restan no le pase nada a la iglesia. ¿Por qué? Porque la palabra dice que todos tenemos al menos un don con el cual servir y contribuir, ¿cierto?, en el avance de la obra del Señor. Así que el primer tips que tenemos que entregar es que tenemos que preocuparnos de conocer los dones que nos han sido dados, y el segundo tips es ejercitarlos, desarrollarlos. Ahora, hay muchas personas en la iglesia. La realidad de las iglesias, yo estimo, matemáticamente hablando, que en una iglesia apenas el 30% de los hermanos está ejercitando sus dones, y hay un 70% que no sabe a qué lo ha llamado el Señor. Entonces tenemos ahí una falencia dentro de las iglesias, y qué importante es que trabajemos en esa área. Entonces, una de las recomendaciones que se da para conocer nuestros dones es que probemos en ciertos trabajos ministeriales, que probemos en diferentes áreas dentro de la iglesia, y sí hay algunas señales que nos van a indicar, primero, que si es nuestro don, lo vamos a hacer bien.
Segundo, vamos a sentir gozo al desarrollar esa determinada tarea. Tercero, esto va a ser evidente a los demás. Los demás van a confirmar que eso es lo nuestro, que esa tarea la hacemos bien. Y cuarto, se van a ir abriendo de forma natural nuevas oportunidades para servir. Así que más o menos esa es la pauta como para saber si estoy en el lugar donde Dios me ha llamado. Pero tengo que practicar, ¿cierto? Tengo que disponerme a ir trabajando en las diferentes áreas del quehacer de la iglesia para determinar dónde encuentro esto que deja gozo en mi corazón. Orar, otro tips, orar por más oportunidades en el ministerio, que el Señor abra las puertas de aquellas áreas del ministerio, ¿cierto? Donde Él quiere que nosotros trabajemos, que Él nos muestre claramente a lo que nos ha llamado. Y también otro tips es poder apoyar a los ministerios que ya están andando, o sea, ser a lo mejor un Timoteo para un determinado Pablo, y por ahí, ¿cierto?, ir analizando dentro de esto que yo les he dicho, porque cuando uno encuentra su propósito, su llamado, es evidente hacia los demás y hay mucho gozo en el corazón. Entonces hay que ir, como le digo, probando en las diferentes áreas del quehacer de una iglesia. Y algo muy importante como tips es que nunca debemos descuidar la familia que el Señor nos ha dado por las actividades de la iglesia, porque va a tener consecuencias, Y lo último que quiero decir, y que a veces se confunde dentro de las iglesias, es que nosotros no necesitamos tener un cargo para servir al Señor. Cualquiera de nosotros, incluso los que todavía no han encontrado sus dones, tienen oportunidades en la iglesia para servir, para dar, para mostrar misericordia y para ser hospitalario. La Biblia nos habla de muchas personas que ejercitaron esto. Se me viene a la mente Dorcas, se me viene a la mente Aquila y Priscila, que fueron compañeros de ministerio de Pablo que lo apoyaron, Epafrodito, siendo cierto el hermano que servía, llevando desde Filipos hasta Roma una ofrenda para Pablo y fue a asistirlo en sus necesidades cuando Pablo estaba encarcelado en Roma. Que hablar de Lidia, hospitalaria, que hablar del mismo carcelero de Filipos que después abrió su hogar para recibir a Pablo, ¿cierto? Para atenderlo junto a Silas y así una gran cantidad de ejemplos que podemos citar en la Biblia. A veces confundimos la necesidad de tener un cargo con el deseo de servir al Señor. Cualquiera de nosotros está llamado, repito, a servir, a dar, a ofrendar, a mostrar misericordia y a ser hospitalario. Así que el Señor traiga luz sobre nuestras vidas y nos ponga ese anhelo de servir y nos ayude a encontrar el lugar al cual nos ha llamado. Como le digo, no existen hermanos apéndices, no existen. Todos fuimos capacitados por el Espíritu Santo para desarrollar alguna tarea. Amén. Y vamos a pasar a la última parte de este taller de mayordomía, que es la administración del tiempo. ¿Por qué? ¿Cierto? Y yo diría que partimos con el primer tema, uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se construye esta vida de mayordomía, esta vida fructífera, bien edificada, ¿cierto? Bien llevada aquí en la tierra con la ayuda del Espíritu Santo, se construye sobre una sólida vida espiritual, una fuerte comunión con el Señor basado en la oración y en la palabra. Pero también otro pilar fundamental es que hagamos un uso adecuado de nuestro tiempo. Ninguna de las tareas que hemos hablado los días anteriores, del cuidado de nuestro cuerpo, del cuidado del matrimonio, de los hijos, de la familia en general, del hogar, de nuestra mente, ¿cierto? Del trabajo en el ministerio y la vida social en general, no sé si la mencioné, si no somos buenos administradores del tiempo. Así que es otra área que tenemos que revisar en nuestra vida y que hace posible que todo lo demás funcione. En esta parte del tiempo yo dejé un versículo base que es Efesios 5 del 15 al 17 que dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo.
Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. ¿Ya? Así que dice aprovechando bien el tiempo. Algunos tips para el cuidado del tiempo. Lo primero es orar. Yo no sé si a ustedes les pasa y sienten que de repente llega el término del día y se dan cuenta que no han hecho todo lo que querían hacer o todo lo que han planificado hacer, si es que planifican algo. Y a veces nos acostamos con esa sensación desagradable de que el día no nos rindió. Entonces lo primero que tenemos que hacer es orar al Señor para que nos ayude a ser sabias en el uso del tiempo, a desechar aquellas tareas en el día que no son relevantes o esas actividades del día que no son relevantes. Lo segundo es organizar el día. O sea, antes de acostarnos, pensemos en todo lo que tenemos que hacer en el día siguiente. Como yo les decía, para mi caso personal, como tengo un trabajo secular, yo en la noche organizo en mi mente cuáles son las tareas a las que le voy a dar prioridad el día de mañana. Si no lo hago, el día de mañana, cuando enfrento la oficina, llegan peticiones que se tratan de colar en la agenda. Entonces cuando uno no la tiene organizada, responde y trabaja en función de las peticiones de los demás. Y terminamos con una agenda desordenada. Entonces, y lo mismo en las tareas de la casa. Yo como pauta también, como tips, me mandé a fabricar, a diseñar, ¿cierto? Un diseño personalizado de una lista de tareas por hacer. Y lo tengo para mi trabajo y para mis otras actividades que involucran lo del hogar, algunos compromisos, algunas diligencias, se hacen por escrito. Eso nos permite organizar mejor nuestro día. Lo tercero es cuidarnos de los ladrones del tiempo. Si no estamos atentas, nuestro día va a funcionar según las demandas de los demás. ¿Cuáles son los ladrones del tiempo? El teléfono. Las que somos buenas para hablar tenemos ese peligro cuando nos llaman por teléfono o nosotras llamamos por teléfono, mucho tiempo invertido en eso. Las redes sociales, por medio del teléfono hoy día es fácil entrar a Facebook, Instagram, YouTube y cuánta cosa hay. La televisión también es un ladrón del tiempo, como yo les decía también, la falta de organización, la falta de un programa de tareas por hacer, es un ladrón del tiempo porque vamos funcionando según como presente el día. Y también los imponderables, tenemos que dejar un margen en el día de nuestra agenda porque van a surgir algunos imponderables y algunas otras tareas secundarias que no teníamos previstos. Así que estar atenta a eso, a que todas esas cosas no nos roben el tiempo que debiéramos destinar a cada una de las áreas que fuimos revisando durante esta semana. Y por último, cierto, la palabra nos habla de aprovechar bien el tiempo o de redimir el tiempo. Redimir, la palabra redimir significa rescatar, ¿ya? Y cuando hablamos de redimir el tiempo, significa rescatarlo de esas actividades donde perdemos el tiempo para destinarlos a las tareas que sí son importantes, a las áreas de nuestra vida que sí son importantes, que son las que hemos visto esta semana. Recuerdo muy bien que hace años leí un libro que es muy conocido, un libro cristiano que se llama Una vida con propósito, con Rick Warren. Y hubo una idea de esa frase, no es un versículo. No sé, a lo mejor pudiéramos ajustarle algún versículo, pero la frase me impactó porque es una gran verdad. En esto de vivir en una vida con propósito, dice que nosotros solo tenemos tiempo para hacer la voluntad de Dios, ¿ya? Y hacer la voluntad de Dios encierra todo lo que hemos conversado durante esta semana, todo lo que hemos visto, todas las áreas de nuestra vida y los tips que hemos rescatado a la luz de la palabra, es hacer la voluntad de Dios para nuestra vida y para la etapa de la vida en que estamos viviendo y en las diferentes áreas de nuestra vida. Entonces me impactó eso, de decir que solamente tengo tiempo
para hacer la voluntad de Dios significa que hoy yo tengo que revisar mi agenda, mis actividades, mis compromisos y someterlos, ¿cierto?, al escrutinio de la voluntad de Dios. Es decir, en realidad, este cargo que asumí en la junta de vecinos y que me tiene colapsada y me tiene estresada, ¿será la voluntad de Dios? Este cargo, este compromiso, esta responsabilidad que asumí en el Centro General de Padres del colegio donde soy apoderada, ¿estará en la voluntad de Dios? Esta tarea encomendada en la iglesia, porque de repente, aunque sea una tarea dentro de la iglesia, de repente nos saturamos con demasiadas actividades y no sabemos decir que no. Entonces, no todo lo que tenga que ver con la iglesia es la voluntad del Señor para mi vida, por muy buenas intenciones que yo tenga, pero yo no puedo ser la hermana que lo hace todo en la iglesia. Por algo, le digo yo, tenemos que despertar ese 70% de la iglesia que no sabe todavía dónde servir. Nuestra tarea es capacitar a ese 70% de la iglesia para que todos sirvamos al Señor y no tengamos que sobrecargar a algunas personas. Entonces, todos los compromisos que nosotros asumamos debemos someterlos a la voluntad de Dios. Realmente esto es lo que Dios quiere que haga. Realmente me está llamando a esto. Si nosotros procedemos de esa manera, no se imaginan cuánto estrés quitaremos de nuestra cabeza, de nuestra mente y de nuestra espalda. Así que solamente tenemos tiempo para hacer la voluntad del Señor. Así que aquí nosotros damos por terminado todos los temas que queríamos revisar en el área de la mayordomía. Quisiera agregar una última cosita o una o dos ideas para redondear esto y dar por cerrado el tema en particular. La primera cosita que quiero señalar para ir terminando es decir que al preparar estos estudios, a volverlos a preparar, la persona que más ha sido bendecida he sido yo. Y no quiero dejar una impresión equivocada de que es la hermana que tiene una vida potente a los ojos del Señor. No. Sí, dentro de esta misma preparación me di cuenta o vuelvo a recordar que muchas cositas que yo tengo que seguir aplicando en mi vida, algunos ajustes que hay que hacer, así que como les digo, estoy en crecimiento junto con cada una de ustedes y me tomo de la palabra que dice el apóstol Pablo en Filipenses 3, versículo 3: hermanas, yo misma no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que es el animarnos mutuamente a seguir trabajando, a seguir permitiendo que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones. Estamos en carrera, estamos en un proceso de santificación, de crecimiento espiritual, de alcanzar la madurez, ¿cierto?, de la que tanto habla la palabra. Así que les pido su oración por mi vida y también por la vida del hermano Gerson Aroca, que es el hermano de mi iglesia, de la congregación, y que él ha estado detrás de la producción de todos estos videos. Él tiene una hermosa familia, su esposa, 2 hijos pequeños, y esa es la forma en la que él sirve al Señor. Así que yo les pido que nos tengan siempre en sus oraciones para poder seguir trabajando y sirviendo al Señor de esta manera y buscando la gloria de su nombre. Y lo segundo que quiero decir es que para llevar esta vida fructífera de la cual hemos venido hablando toda la semana y trabajando y mantener en equilibrio, ¿cierto?, cada área de nuestra vida en las diferentes etapas de la vida que nos toque vivir, se requiere la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de lo alto. Y quiero terminar diciendo que muchas veces el mundo confunde el concepto de conocimiento con sabiduría. No es lo mismo. Yo puedo tener, insisto, un título profesional, un diplomado, puedo tener posgrados, puedo incluso, como siempre digo, tener un
un doctorado en Harvard, una de las mejores universidades de los Estados Unidos, y tener mucho conocimiento en una determinada área, ¿cierto?, de la vida humana, del desarrollo, y sin embargo seguir siendo un necio. Porque la sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y yo quiero leer algunas definiciones que encontré en un libro cristiano y que me gustaron mucho. Dice: sabiduría es saber vivir. Sabiduría es el uso apropiado del conocimiento. Sabiduría es hacerlo debido. Sabiduría es la capacidad de juzgar con perspicacia. Sabiduría es la habilidad de ver la vida como Dios la ve. Y sabiduría es la inteligencia dada por Dios para mirar la vida con una objetividad única y para manejarla con una firmeza extraordinaria. Me gusta esa que dice que sabiduría es un concepto simple. Sabiduría es la habilidad de ver la vida como Dios la ve. Y la única manera de saber cómo Dios ve la vida es por medio de la Biblia. Eso. Así que quiero dejarles eso, y para agradecer la convocatoria, agradecer la oportunidad que se nos ha brindado de poder compartir la palabra juntas por este medio. Así que vamos a orar. Amado Señor, tenemos el corazón agradecido en este minuto, con gozo por haber terminado la tarea encomendada. Gracias porque tú has sido fiel, nos has acompañado en los tiempos para poder preparar este material, nos has acompañado en lo técnico, Señor. Gracias, has ordenado todas las cosas para que esta tarea haya sido posible. Gracias porque tú has despejado mi camino en esta semana para poder cumplir, ¿cierto?, con esta tarea. Gracias, Señor, porque tú has traído luz a nuestras vidas por medio de tu palabra. Así que, ¿qué más te puedo decir? Nada más que agradecer. Además, que a pesar de quiénes somos, a pesar, Señor, de que tú conoces la verdad de lo íntimo y que tú sabes quiénes somos, tú sabes en qué áreas de nuestra vida te fallamos, los débiles y pecadores que somos, y a pesar de esas cosas, a ti te ha placido el poder usarnos como instrumentos útiles, como vasijas de barro, Señor. Así que yo me quedo con ese gozo en el corazón, y con la confianza apoyada en la promesa que dice que tu palabra nunca vuelve vacía, sino que es prosperada para aquello que ha sido enviado. Y yo sé, Señor, que hay muchas personas y muchas mujeres y tal vez varones que van a haber accedido a estos devocionales, que le van a decir sí a tu palabra y que van a responder, Señor, en sus corazones. Así que me quedo con ese gozo. Pido tu bendición para cada hermana que ha estado en contacto con tu palabra por medio de estos devocionales. Pido tu bendición para Gerson, que nos ha apoyado en lo técnico, y pido tu bendición para mi propia vida, que sigas extendiendo tu misericordia, y tú sabes que mi corazón siempre está dispuesto a servir. Así que gracias, Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad, por tu poder. Adoramos en esta hora al Todopoderoso, al Omnipotente, al Shaddai, al Todo Suficiente, aquel que todo lo puede. Te alabamos y te bendecimos, glorificamos tu nombre. Dejamos todo esto en tus manos y oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, ¿qué más puedo decirte? Gracias. Gracias a ustedes, hermanas, por haber estado en contacto esta semana. Yo me despido en este minuto y nos vemos nuevamente hoy en la tarde para finalizar con el culto de clausura de esta hermosa semana de énfasis. Gracias, un abrazo y bendiciones.